Bienvenidos, bienvenidas a un programa más en Código Cero, el último programa del mes de noviembre. Es cierto. Sí, ya de aquí en adelante, puro programa rápido en el mes de diciembre. 2 más y zapuca se acabó la peluca. Código Cero y hasta el otro año, amigos. Así que recuerden que estamos en Radio Guacamaya 98.1 FM y que en cabina siempre, pues ya es costumbre, ya es habitual y esperamos que el otro año también estemos juntos, ¿verdad? Ya. Está Mari Ramírez, Johnny Guzmán y su amiga Grace Mendoza. Para las personas que quieren vernos en el en vivo en Facebook, se van a dar cuenta de un pequeño cambio en cabina, que no sé si se dieron cuenta ustedes, pero nos sentamos diferente. Ajá. Sí, nosotras dos. No, ustedes dos. Sí. Así que contanos, pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, Mari. ¿De qué vamos a estar platicando? Bueno, es un tema bastante necesario, creo yo, importante de abordar. Nosotros, como siempre, vamos un pasito adelante en cuestión de las efemérides. Entonces, el 25 de noviembre, que es el día de mañana, pues se conmemora un día internacional. Pero como nosotros los sábados no trabajamos, entonces nos adelantamos con el programa y con el tema. Entonces es de eso del cual vamos a estar hablando hoy. ¿Y cuál es el tema? Pues es sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces es muy necesario abordar esta cuestión porque pues siempre se siguen viendo muchas estadísticas y bastante altas en el tema de violencias contra las mujeres en nuestro contexto. Entonces vamos a estar abordando como cuáles son las causas, cómo se manifiestan también las violencias y pues sobre otras cuestiones más que van relacionadas al tema, para que ustedes nos puedan contar qué piensan, qué opinan sobre el tema, o si tienen pues una experiencia que contar también. Johnny nos va a decir las líneas de comunicación. Bueno, así que aprovechen que es el último programa, el último del mes de noviembre, también es el último viernes, curiosamente, ¿no? El último viernes del mes de noviembre. Hoy pueden escribirnos vía WhatsApp al 46010161. También pueden llamarnos a cabina al 79260531 y ahí pues nos pueden decir qué opinan, qué les parece, sobre todo ¿por qué creen que es importante este día, esta efeméride en particular? ¿Por qué consideran que es tan importante? Así que también pueden meterse a Facebook, búsquennos como Código Cero. Estamos realizando una transmisión en vivo, así que también contarles que la otra semana no vamos a tener radio porque vamos a estar en otra actividad por ahí, pero vamos a cerrar la primera semana de diciembre, así que nos quedan básicamente 3 programas, 2 en radio y 1 Código Cero 2.0 y cerramos, así que pendientes porque tenemos unas sorpresitas, unos regalos por ahí que queremos sortear y para que ustedes también pues puedan tener ya algún presente por ahí para estas fiestas de fin de año, así que los invitamos a que se queden. Y entrando en materia, ya entrando en el programa del día de hoy, vamos a empezar hablando, yo creo que algo importante, y es que si vamos a hablar del tema del día de la prevención, por qué es tan frecuente la violencia contra las mujeres, es indispensable que hablemos del machismo y de los micromachismos, porque cuando hablamos de machismos, básicamente estamos hablando de todo ese comportamiento, esas actitudes y sobre todo esas prácticas que se tienen principalmente de los hombres hacia las mujeres, desde el hecho de que no nos gusta lavar los trastes, nos gusta que nos cocinen, que nos lleven todo, que nos planchen la ropa. Todo ese tipo de actitudes, igual si hablamos de machismo, estamos hablando de gritar, de imponer nuestra autoridad, la voz, que el respeto, estamos hablando de golpes muchas veces. Todo ese tipo de acciones forman lo que se conoce comúnmente como machismo, pero eso es lo que se ve, es como lo más palpable, lo que está más a la vista, lo que ya es conocido por hombres y mujeres y por la sociedad en general. Pero existe algo más que es más pequeño, que es más sutil, pero que también causa daño. Y en este caso eso es el micromachismo. ¿Pero qué es el micromachismo? Bueno, como lo mencionaba Johnny, o sea, cuando hablamos de micromachismo, cuando solo escuchamos la palabra micro, quiere decir que es algo pequeño, digamos, sutil, de lo cual muchas veces ni los propios hombres, que son quienes lo hacen, digamos, se dan cuenta o lo pueden identificar, mucho menos las mujeres en este caso. Entonces es un poco difícil, digamos, el poder identificar estas acciones. Cuando hablamos de micromachismo, pues son obviamente esas actitudes que forman parte de la sociedad en general, principalmente son acciones, digamos, que realizan los hombres. Sí, tenemos a doña Esperancita por acá. Vamos a ver, nos quiere saludar. Ah, se cortó. Se cortó la llamada. Ahí está. Doña Esperancita, buenos días. Sí, se cortó.
Bueno, doña Esperancita, intente de nuevo y aquí la vamos a estar esperando. Y gracias por estar llamándonos también. Bueno, tenemos otra vez la llamada. Aló. Hola, buenos días. Doña Buenos Esperancita, días. ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted qué tal está? Aquí bien, viéndolos. Excelente, muy bien. Y mire, Aquí escuchándolo, me gusta lo que dicen. excelente. Mire, estamos hablando acerca de la importancia de, en este caso, de prevenir que las mujeres sufran violencia por parte de los hombres. ¿Qué opina de eso? Ay, sí, eso es bueno. Es importante, es bueno, ¿verdad? que la mujer no tiene que recibir violencia de los hombres. Sí, entonces es por eso que hoy estamos hablando de esto tan importante, para que ninguna mujer sea violentada por ningún hombre. No lo merece. Exacto. ¿Algún saludo que quieran enviar, doña Esperancita? ¿Ah? ¿Algún saludo que quieran enviar? Un saludo muy cariñoso para Marquito, el de la carnicería María. Marquito. Ajá. Ah, bueno, ok, le vamos a mandar un saludo a Marquito, el de la carnicería. Ya me cambió, ¿verdad? Ya no me saluda. Ahí están los celos, ahí están los celos. Reclamos públicos. Me cambió. Está bien, está bien. Yo no lo cambio a él. No me Me cambia. gusta la voz. Ah, muy bien. Ella tiene un gran corazón Sí, para muy todos. bien. Ella comparte. Me alegro que estén bien ahí, pues. Bueno, gracias, saluditos. Nos vemos. Feliz día. Feliz día. Bueno, entonces, gracias doña Esperancita por llamarnos, así que pues saluditos a la persona que ya mencionó, a Marquitos, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de estas acciones, digamos, que les estaba mencionando que realizan los hombres, que son bastante sutiles y que obviamente lo que hacen es evidenciar siempre la desigualdad entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de estas cuestiones de micromachismo, obviamente son cuestiones sutiles, ¿no? Pero podríamos hablar un ejemplo, el tema de cuando alguien, o por ejemplo, pues tu pareja, tu hermano o un hombre de la casa, por decirlo así, en la cual tú convivís, te dice, ¿querés que te ayude a lavar los trastes o querés que te ayude a barrer? Pero no es con aquella intención de ser un adulto, digamos, funcional, sino que es con aquella intención de decir, es que si no le ayudo, ella sola no puede. Entonces, estos comentarios tienen un trasfondo, no viene de porque tú querés hacerlo, porque tú consideras que sos capaz, digamos, como persona, y que pues forma parte de tus responsabilidades, sino que es como la manera de decir, es que si yo no le ayudo, ella no puede. O por ejemplo, los comentarios en el trabajo, de que, ay, es que es porque es mujer. O un ejemplo bastante, por decirlo así, común y que lo vemos muy diario, es cuando va manejando alguien, un carro, porque es como cuando los vídeos van cerrados y todo. Y no saben ni quién está manejando. Y no sabe quién está manejando, pero resulta que, no sé, ¿no? Un pequeño incidente porque va despacio o porque se va saliendo de la carretera, cuestiones así, y dice, ay, de plano, mujer es la que va manejando. O sea, ciertos comentarios como que siempre van diciendo que las mujeres no tienen las habilidades o las capacidades para poder ejercer algo, pues un trabajo, hacer una cuestión de práctica o algo así, porque se supone que para todo tiene que haber, para cada sexo, digamos, hay ciertos roles que hay que cumplir. Entonces siempre es como que vemos que los hombres dicen, ay, no, es que ¿cómo va a cargar eso? Mejor te ayudo porque tú no podés, porque te puede hacer mal o porque, ay, sos muy débil. Entonces, ciertas cuestiones que rara vez como que tú las identificas como machismo, porque son como bastante así como, ay, como la romantizan mucho y lo dicen así de manera bonita para que no te ofendas, dicen por ahí, pero eso forma parte también del micromachismo, y que aunque sean acciones o palabras sutiles, siempre te van a causar un daño. Y tú como mujer, digamos, como adolescente, como niña, porque lo puedes ir viendo desde pequeña también, es como desde que te dicen en tu casa o en tus hermanos o tu papá, por ejemplo, ay, es que mujer tenías que ser, o niña tenías que ser, no servís para nada, o porque no haces algo bien, siempre te están como volviendo a reiterar que porque sos mujer nunca te va a salir nada bien. Sí, y yo creo que también, por ejemplo, con el tema del micromachismo es algo que también lo pueden ejercer y desarrollar y normalizar las mujeres.
¿Por qué? Porque lo podemos escuchar también en nuestra casa. Y parte del micromachismo también es esto, ¿no? Como el decir, si tu hijo salió machista es porque no lo educó bien la mamá. Y eso también es micromachismo porque se asume que la mamá tiene el rol de criar únicamente, y si el hijo salió malo, entre comillas, es culpa de la mamá, no del papá y de la mamá como padres, que ambos fueron parte del proceso para que venga al mundo, sino que es únicamente la responsabilidad de la mamá. O por ejemplo, como decía Mari, cuando estás en la casa y es como que te quiero ayudar a lavar trastes, es como literal es tu plato en el que tú comiste, pero tú sentís que estás ayudando a la mamá por lavar el plato que tú ensuciaste, o al cocinar o cosas así. Entonces puede que lo digan hombres y mujeres, pero el problema es que la carga que sobrecae es siempre hacia el rol de la mujer, o que los niños se visten de azul y las niñas se visten de rosado, también es una parte del micromachismo, porque un niño que se viste de rosado, entonces ya vienen y es como, entonces es gay. Es como, ya vienen insultos homofóbicos, ¿no? Y por eso queremos hablar de esto en este día, que es el 25 de noviembre. Entonces, el día de mañana es el día de la eliminación contra la violencia contra la mujer. Este 25 de noviembre, que es el día de mañana, se utiliza para poder concienciar, para poder hablar sobre la prevención de la violencia, por el tema de que las estadísticas y las denuncias de violencia contra la mujer cada día están en aumento, y lo peor es que la violencia se expresa en diversas formas, ¿no? Entonces puede ser incluso violencia psicológica, violencia física, violencia económica y demás. Y esta fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Entonces vemos que ya lleva bastante tiempo, pues de alguna forma estos días, estas efemérides, como que también concienciando a la población de que es importante seguir visibilizando esto y hablando de estos temas, para que lo importante es prevenirla, pero antes de prevenirla también es importante identificarla. ¿Y cómo es que se surge este día? Este 25 de noviembre también tiene una historia, y como todos los días internacionales es una historia lamentable, porque se conmemora este día en honor a las hermanas Mirabal, que ellas eran activistas políticas en la República Dominicana, y fueron, no solo eran activistas políticas, que fueron asesinadas en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo. Entonces vemos que ellas eran mujeres que defendían sus derechos, que eran activistas, que estaban en contra de todas las injusticias y demás, y ¿qué les pasó por defender no solo sus derechos, sino el derecho de todos y todas como población? Fueron asesinadas. No sé, está como muy a la realidad hoy en día, lamentablemente, la persecución política, ¿no? Entonces, en honor a ellas, surge este día 25 de noviembre, que dice no más violencia contra la mujer, y que todos los derechos de todas las personas puedan ser respetados, y que también se exija justicia para todas las mujeres que tampoco están por culpa, siendo ellas víctimas de la violencia. Y es que acá hay un montón que hablar, porque con respecto a cómo surge, para empezar, yo creo que mencionaba algo Grace que era muy importante, y es que si nos damos cuenta, todas las efemérides surgen de una tragedia, de un hecho lamentable, de tortura, violencia y un montón de situaciones que pues tristemente afectan a una persona o a un grupo de personas. Entonces, partir del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia nace con el fin de que las mujeres dejen de sufrir todos los tipos de violencia que existen, porque muchas personas siguen pensando que cuando es violencia tienen que haber moretones, golpes, sangre y todo el rollo, cuando existe violencia económica, psicológica, emocional y un montón de violencias más que pueden ser sutiles, pareciera que son sutiles, pero en realidad siguen causando mucho daño. Acá hay que tomar en consideración esta situación que estábamos hablando, que al final el machismo y el micromachismo siempre van a ir ligados, van a ir agarrados de la manito con el tema de la violencia contra las mujeres, porque al final, ¿quiénes son los que violentan? Tristemente son los hombres, y ¿quiénes son las víctimas? Históricamente siempre han sido las mujeres. Dentro de estas prácticas, dentro de este montón de acciones de micromachismo, aquí hay unas que ha mencionado también el amigo Maslan Alejo, y es que mencionaba dos por acá, los cuales me parecen interesantes, y preguntaba, ¿creen que es algo machista la frase a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Entonces mencionaba esta frase, también está la otra, por eso no me gustan los baby shower, y mencionaba que no le gustan los baby shower y los temas de divulgación de sexo, porque al final también este tipo de situaciones son micromachismos, porque ¿qué pasa? Aquí vamos a empezar con la primera.
siempre cuando vemos una mujer siempre se menciona, ¿no? Las personas adultas dicen, no, es que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa porque son frágiles, y las mujeres no es que sean frágiles, simplemente merecen todo el respeto que merecen todos los seres humanos del mundo, el respeto, la admiración, las oportunidades, las condiciones, todos merecemos lo mismo. Entonces, con el tema de la divulgación de sexo, hemos visto un montón de videos en los cuales cuando pues lo que van a hacer, lo que viene en camino es una niña, vemos caras largas, vemos un montón de situaciones muy incómodas y desagradables. Entonces este tipo de situaciones pues tienden a ser como muy perjudiciales desde ni siquiera ha nacido la pobre criatura y ya está siendo juzgada, ya hay cierta incomodidad por el sexo con el cual van a nacer. Entonces realmente son situaciones bien complejas y es por eso que es indispensable no solamente hablar del tema, sino solamente también identificar cuáles son esas causas, por qué es que está ocurriendo esto. También lo mencionaba Grace, hablar de, por ejemplo, los problemas es indispensable y es por eso que hablar del Día Internacional de la Prevención de la Violencia es indispensable, porque no es solo un día, no es solo un día que nace de la nada, donde las mujeres hablan, se expresan en redes sociales, muchas hacen manifestaciones o marchas, sino ya tiene un propósito, cada año tiene un propósito, cada año tiene como proyectos, ejercicios, tiene dinámicas o también herramientas institucionales que van ligadas con la prevención, porque seguramente mañana se van a dar cuenta que hay muchas instituciones del Estado que van a estar con campañas muy específicas, muchas organizaciones con campañas muy específicas en torno a esto, porque al final uno de los casos de violencia más frecuentes en el país son los casos de violencia contra las mujeres. Caso es que vemos las estadísticas del Ministerio Público y solamente en el caso de violencia sexual, ojo que es uno de los tantos tipos de violencia, son más de 29 denuncias que se reciben todos los días. Entonces estamos viendo que la situación de las mujeres en este país, a pesar de ser un país conservador, es bien compleja y sobre todo viven situaciones muy desagradables en comparación de otros países. Vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a estar hablando acerca de si en Guatemala existe justicia y seguridad para las mujeres, qué tanto hemos avanzado, estamos estancados, cómo estamos. De eso y más vamos a hablar en el siguiente bloque, así que no te vayas. Esto es Código Cero sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero, en la parte ya a la mitad del programa, sí, la verdad. Como si nada. Como si nada. Estamos hablando en el marco del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que pues se conmemora el día de mañana. Las personas que nos están viendo en televisión pues van a estar en el mero día, así que si ustedes también pueden pronunciarse en redes claro, o quieren compartir algo en las redes sociales de Tanushil, van a encontrar material para poder compartir en sus redes sociales y visibilizar también esta problemática para poder erradicarla e informarnos. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre, digamos, el tema, ya platicamos de por qué existe este día, cuál es el trasfondo, qué es el machismo y el micromachismo. Pues en este caso vamos a estar hablando sobre la seguridad y la justicia de las mujeres en Guatemala. Y es que es lamentable, pero todos los países, por ejemplo, de Latinoamérica sufren bastante de la violencia contra la mujer, y lo peor es que lo vamos sufriendo por escalas conforme vamos creciendo. Es muy común, lamentablemente, escuchar, si tú le preguntas a una mujer cuándo fue la primera vez que sufrió de acoso sexual, va a decirte que fue cuando era una niña, y cuando fue a comprar tortillas a la casa, cuando la mandaron a comprar a la tienda o lo que sea, cuando iba de camino a la escuela, y que quienes la acosaban, los hombres que estaban en construcciones, que de repente una persona que estaba pasando mientras vendía, que quién quita, y el tío que estaba viviendo en su casa. Entonces son situaciones muy traumantes, porque desde que somos niñas vamos viviendo situaciones de violencia. Y en la actualidad, pues, Guatemala cuenta con índices bastante altos con respecto a la violencia, y lo peor es que cuando hablamos de violencia podemos abarcar una gama increíblemente amplia de cómo se puede llegar a violentar
o cómo las mujeres pueden sufrir violencia, y esto también es alarmante. Entonces también vemos, por ejemplo, que en esta actualidad en Guatemala tenemos avances importantes en la materia de regulaciones e institucionalidad favorable. Yo sé que son términos que tal vez pueden ser como bastante complejos, pero básicamente en cuestiones de derechos de las mujeres hemos ido avanzando poco a poco. Lamentablemente también estos avances han sido a base de esfuerzos, de luchas. Y de muchas muertes, tristemente. Y de muchas muertes. Entonces es bien complejo porque es bien lamentable que todos los derechos, por ejemplo el voto, que es el hecho de que las mujeres puedan ejercer el voto, también fue a causa de una lucha constante. No fue que dijeran las mujeres tienen la capacidad para poder, decidir sobre quién puede ser nuestro futuro gobernante, sino que fue como, ay, bueno, ya démosle el voto, pues, y que ya voten. Y después era como que solo las mujeres que tenían... que voten, pero las que saben leer y escribir, pero no tenían acceso a educación, entonces... Sí. Entonces es bastante complicado hablar de este tema o esta problemática, digamos, en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque, sí, hemos tenido como avances importantes, ¿no? En el tema de las leyes, de iniciativas y todo esto que tiene que ver con la legislación en nuestro país sobre políticas públicas y todo el tema, que obviamente lo que hacen es promover, y también como en una parte, ¿no? El tema de los derechos de las mujeres. Entonces, pero la cuestión aquí es, sí, bueno, existen políticas y leyes que favorecen los derechos de las mujeres, o sea, la igualdad y todo el tema de también la violencia contra las mujeres. El asunto aquí es, ¿será que nuestro sistema de justicia lo hace de manera eficaz, eficiente? O sea, sí es como que es tan bueno, digamos. O sea, creo que es una de las partes que nos tenemos que cuestionar mucho, y es lo que muchas veces como población en general, como personas individuales, no nos ponemos a pensar ni tampoco reflexionamos, sino que bueno, decimos, sí, tenemos el ente ahí, tenemos la cuestión de justicia, o sea, sí está el nombre, pero realmente, o sea, irnos más allá de solo el nombre, ¿será que realmente tenemos buena justicia y tenemos buena seguridad para las mujeres? O sea, las políticas, las leyes y todo se implementan a como deberían. Ahí creo que es donde, cuando nos vamos a investigar y cuando vamos viendo el tema también, por ejemplo, de las denuncias que hay en nuestro país, ¿cuántas quedan impunes? ¿Cuántos casos quedan impunes? ¿Y cuántas denuncias avanzan, por decirlo así? Porque es un proceso largo. Entonces, es como darnos cuenta, y nos damos también ahí, como dirían, en la cara, porque nos damos cuenta que no tenemos un buen sistema de justicia. O sea, el sistema de justicia o está vendido por la corrupción, o sea, otros factores también que tienen que ver en el tema de la impunidad también de casos, por ejemplo, de violencia sexual, porque claro, las mujeres denuncian porque ha sido también un proceso largo el que las mujeres puedan tener el valor, el que puedan decidir denunciar, pero la cuestión aquí es, ¿realmente se están llevando a la ejecución, por ejemplo, las penas que se le tiene que dar a las personas, a los agresores y todo esto? Ahí como que estamos tambaleando, por decirlo así, todavía, porque no realmente, a mi punto de vista, no contamos con un sistema de justicia que sea eficiente y que digamos, bueno, sí, Guatemala puede decir que sí está como en su máximo esplendor, digamos, el tema de justicia y seguridad para las mujeres, porque realmente lo que están en las leyes, o sea, pueden ser muy buenas las cuestiones o la información que está dentro de las leyes, pero no se cumple a su cabalidad. Entonces, ¿de qué nos sirve tenerlo en papel si no lo vamos a ejecutar? O sea, si el sistema de justicia es bastante, deja mucho que desear en nuestro país, tristemente. Y es que es bien complicado porque lo mencionaba muy bien Mari, existen las figuras, no es que no tengamos, que no tengamos como ese marco legal, tenemos la ley de feminicidio, código penal y otras leyes que favorecen y que sobre todo protegen, que dicen, ok, mira, si haces esto, tenés tal consecuencia. Existen dentro del Ministerio Público, que es el ente que se encarga de toda la parte de investigación y sobre todo de señalar cuáles son los posibles delitos. Existe una Fiscalía de la Mujer que se encarga de darle seguimiento específicamente a todos los delitos cometidos en contra de las mujeres. Entonces, vemos que tenemos un marco legal, tenemos una fiscalía especializada,
Pero existe el gran pero de la situación. Tenemos un sector justicia que no ha sido tan justo, y es allí donde yo creo que está todo el meollo del asunto, porque al final vamos a encontrarnos que la gran mayoría de personas que emiten justicia en este órgano correspondiente son hombres. Y dirás, ok, ¿qué tiene que ver que sean hombres? O sea, no solo por ser hombres me vas a decir aquí que las cosas no se están haciendo bien. Hay un asunto acá muy complejo que lo vamos a dejar como también para el análisis, que dentro de todas las denuncias que se presentan por violencia en contra de las mujeres y sobre todo violencia sexual, más del 90% de esas denuncias quedan impunes. Y de esas solamente el 3% llegan a un proceso judicial. De ese 3%, solo 1% llega a una sentencia. Realmente no hay justicia, es decir, pongamos de 10 mujeres que sufren violencia o que fueron violadas, solamente un agresor va a ser condenado. 9 quedan en impunidad. Entonces la situación de las mujeres es compleja, y cuando se enteran las mujeres, cuando ya les toca que vivir porque el vecino, porque un fulano de la calle, porque algún familiar las acusó y se animaron a denunciar, se dieron cuenta que el proceso es tedioso, que es un proceso muy cansado, que al final no les creen, que les están pidiendo que repitan y repitan la misma historia, y es un proceso en el cual se cansan y que dicen, mejor quito la denuncia, porque para qué, de todos modos no me van a hacer caso. El desgaste también. Es un desgaste emocional, económico, físico, donde al final no va a pasar absolutamente nada. Entonces tenemos todavía esa deuda social para poder hacer justicia por esos delitos que se cometen en contra de las mujeres. Y es que al final el sistema de justicia es tan complejo que no solo es que afecta a las mujeres, afecta a todos los sectores, pero son las mujeres las que se ven más afectadas, porque son las mujeres las que están siendo violentadas todos los días. Entonces es allí donde ya hay una situación que hay que ponerle coco. Otra de las situaciones que pasa es que tenemos por un lado sistemas de justicia que no son tan eficientes, marcos legales e instituciones que se encargan de señalar, pero tenemos otro gran problema, que es un gran número de mujeres que no denuncia, y es porque la mayoría de mujeres ha vivido violencia sistemática. Y cuando hablamos de violencia sistemática, nos estamos refiriendo a que seguramente en su casa su mamá o su papá le pegaba porque no quería lavarle los trastes y la ropa a su hermano. Entonces desde ahí se dio cuenta que, desde esa violencia se dio cuenta que era indispensable, que le tenía que hacer y servir al hombre. Sale del hogar, seguramente se enamora, se casa o se junta con alguien, y ese alguien pues hace lo mismo, le dice, mira, si no me tenés la comida te voy a dar, y le da. Entonces ya lo ve normal, porque al final en su casa le daban porque no hacía los quehaceres y no atendía a los hombres de ese hogar. Entonces vemos que esta violencia tristemente está bien enraizada en la cultura. No es un problema de ahorita, no es algo nuevo, no es que es que las mujeres son bobas porque no les gusta denunciar. No, realmente hay que analizar todo ese contexto, todo lo que hemos vivido, porque seguramente las mujeres que sí se animan a denunciar, la mayoría viven en áreas urbanas donde hay más acceso a, por ejemplo, a redes sociales, a información, está la comisaría, la policía más cercana. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que viven, por ejemplo, en las áreas rurales? Donde en el área urbana seguramente no falta la amiga que le dice a la otra amiga, no, amiga, ¿qué te pasa? O sea, o vas a denunciar o yo denuncio, o te defendes o yo te defiendo. Pero en las áreas rurales, donde es tan sistemático, donde es parte tristemente de la cultura, no se ve como normal, y es como, es que si denuncia al marido es mala mujer. No, ¿cómo va a meter al hombre a la cárcel? ¿Quién le va a dar de comer ahora? ¿Y quién va a mantener a los hijos? Ese tipo de situaciones, comentarios, hacen que la gran mayoría de las mujeres tengan que vivir literalmente un infierno en su hogar, que hayan salido de un hogar donde las violentaban, que es su familia, a que vayan a otro donde las tratan igual o peor, pero que les toca que aguantar porque ahora ya es su familia, y ante la sociedad tiene que proteger a su familia, sea como sea su familia, y tiene que dar la mía extra para que todo marche bien. Entonces vemos que la situación de las mujeres es realmente compleja, es bien frustrante, y cuando hablamos de todos estos tipos de discriminación, violencia de género, vamos a encontrar que siempre las mujeres van a ser las que tienen dificultades para acceder, tienen impunidad, tienen la peor parte
de la condena social y tristemente son el sector más olvidado. Entonces, realmente la situación no es buena, es compleja y es por eso que todos y todas debemos de irnos sumando, y lo mencionaba Grace. ¿Qué podemos ir haciendo? Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, pero una de las cosas que podemos ir haciendo es de eso, sumándonos en redes sociales, informándonos, porque algo que a la gente no le gusta es informarse. Entonces, cuando nos informamos, vamos abriéndonos paso y sobre todo nuestra mente se da el chance de hacer algo que seguramente nos cuesta cuando no leemos, y es ir pensando, ¿no? Y decir, ok, pero ¿por qué pasa esto? No solamente juzgar y decir, es que a aquella no le están dando y le gusta que le den. No es que le guste, a nadie le gusta que le den. Entonces, realmente hay toda una situación compleja detrás que hace que las personas, incluso aunque estén sufriendo violencia, no la identifiquen como violencia, sino que la normalicen y digan, pero si así me criaron, o sea, eso es normal para mí. Vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a seguir hablando de esto, y sobre todo vamos a hablar de cuáles son las barreras que impiden que las mujeres pues denuncien y tengan, en este caso, justicia, y puedan sobre todo pues tener vidas felices. Así que ya volvemos. Esto es Código Cero sin misterios. Bueno, pues estamos ya en la parte final de este programa, el último programa del mes de noviembre. Entonces, ya terminando la 11ª temporada, no nos cansamos de decirlo porque queremos que estén pendientes a los últimos programas, ya que vamos a tener varias sorpresas. Hemos tenido muchas personas que han estado a lo largo de esta temporada, han estado pendientes, nos han escrito, y hay varias que con mucho dolor en nuestro corazón pues no han ganado. Pues sí, ahí sí, ¿qué podemos hacer? La salación, queridos. Sí, incluso hay anoche, todo un año y no ganaron nada. Sí, incluso anoche estábamos cabal con un cuate que cumplió años, entonces nos invitó a una cena, fuimos y todo el rollo, y hay alguien que siempre escucha Código Cero y llegó, ¿no? Y te reclamó. Y dice, no, es que yo siempre los escucho, pero yo nunca gano nada y que no sé qué. Y ahí le dije, pendiente ahí porque uno nunca sabe. Así que en la primera semana de diciembre vamos a estar sorteando algunas cositas, entonces hay que estar ahí atentos a estos sorteos para poder ganar. Hoy sí, de repente, ¿quién quita? ¿Quién quita? El Hoy último, sí se puede. la despedida. En la despedida se puede, así que pendientes, contarles también a las personas que nos escuchan en radio y televisión que nos busquen en Facebook, estamos como Código Cero, allí van a encontrar todo el contenido, todos los programas que hemos transmitido, y se van a enterar también de las promociones y de los, en este caso, de los sorteos que vamos a tener. Así que si quieren participar, vayan corriendito a Código Cero, métanse, denle en me gusta, empiézanos a seguir y pues participen en diciembre porque vamos a tener estos sorteos. Vamos a sortear varios juguetotes, de hecho son juguetotes para que puedan regalárselos a las personas que ustedes consideren. Puede ser que ustedes digan, ok, no tengo hijos ni sobrinos por ahí todavía, pero conozco a un niño o una niña del barrio que seguramente sería muy feliz con este juguete, así que voy a participar, participen, y si se lo ganan pues nos alegraría mucho pues hacer sonreír a un niño por medio de uno de estos juguetes. Así que esa información les tenemos por el momento, y hablando, ahora sí regresando a qué impide que las mujeres tengan en este caso acceso a denuncia y sobre todo a justicia y que puedan vivir como debería de ser, feliz. Hay muchas cosas que tocar porque Bianchi nos envió un mensaje por acá que ya leyó Mari. Es que contaba una historia básicamente en la cual su tía pues era agredida cuando el esposo llegaba borracho, y no solamente le pegaba a ella, sino que también le pegaba a los niños y los seguía. Esta historia realmente me parece como muy tradicional, porque al final es algo que pasa no solamente en la familia de ella, sino que pasa en muchísimas familias, y que es como el cuento de no acabar, ¿no? El hombre que llega borracho y agarra parejo y le pega hasta el chucho. Entonces, ese tipo de situaciones tristemente ha hecho que la violencia y sobre todo el machismo se vayan enraizando más. Porque lo mencionaba y ponía el ejemplo de la violencia sistemática que viven las mujeres, ¿no? De que desde pequeñas les enseñan que tienen que atender a los hombres y que si no lo hacen, pues, yo creo que la frase más típica es que si no aprendes a tortear, si no aprendes a cocinar, tu marido sí te va a dar. Yo no te doy, pero tu marido sí te va a dar, y bueno está. Desde ese momento estamos creando ya conceptos y que se establecen en la mente de las mujeres y que les dicen, si yo no hago esto, si no atiendo de tal manera a mi esposo,
él tiene todo el derecho de venir y pegarme. Incluso cuando pasan este tipo de situaciones como las que nos contaba Bianchi, donde un hombre llega borracho a su casa y le pega a su esposa, la mayoría de personas por lo general les dicen: tiene que aguantarse porque es su marido. Usted lo eligió, usted sabía que era bolo cuando lo eligió, oye, hágale gancho. ¿Cómo es posible eso que lo van a andar denunciando por violencia? En mis tiempos, miren, nosotros llevamos 50 años de casada. La abuela ahí que le dieron garrote toda la vida. Entonces, ese tipo de situaciones hace que esta violencia sea más sistemática. ¿Por qué? Porque al final es de doble vía. No solamente las mujeres ven normales que las violenten, sino los hijos están viendo normal que los hombres le tengan que pegar a las mujeres si no las complacen. Entonces, realmente es una situación bien compleja, y es por eso que siempre nos preguntamos por qué es que hay tanta violencia en el país, pero muchas veces olvidamos hacer esos análisis tan profundos de cómo es que vivimos, de cómo es que nos desarrollamos en sociedad, y sobre todo cómo es que se han criado las familias guatemaltecas, porque chilero, es que siempre decimos, no, es que en Guatemala somos puro amor, somos conservadores, aquí que allá, pero en realidad es todo lo contrario. Vivimos en una sociedad en la cual la violencia siempre ha estado presente. O sea, vemos, y es que ahorita empiezan los memes, ¿no? De las típicas, estaba viendo casualmente un meme hoy en la mañana, y creo que viene mucho el tema, y es como las navidades antes de los hombres, ¿no? Y estaba el tío con las botellas de guaro, la pistola a un lado, disparando para todos lados, y la Navidad, ¿no? Y vestido de vaquero. Las Navidades ahora, ¿no? Un hombre en pijama, jugando con carritos y poniendo el arbolito. O sea, y para muchos es como, eso es una vergüenza, ¿no? Que antes era ser hombre, estar con la pistola, tener la botella a la mano, hacer el desmadre. Pero ahora que alguien quiere con su familia, por ejemplo, tomarse una foto con pijama navideña, adornar un arbolito, eso es una señal de inferioridad. No, es que ese es gay, es que eso es femenino, es que eso no lo deberían de hacer. Y esos son machismos que se van enraizando y que vamos haciendo que los hombres digan, Nel, o sea, para que me estén jodiendo, mejor yo, Nel, o sea, no me presto a ese tipo de situaciones, cuando seguramente es hacerle un bonito regalo a tu hijo o a tu hija, porque al final, más allá de los juguetes, de los regalos, muchos niños se quedan con las acciones, con esos bonitos recuerdos que le das. O sea, si a un niño tú en Navidad le regalas una amena noche en la cual posiblemente, si tienen la oportunidad, que ahora se puede hasta en la paca, hay por ejemplo pijamas, playeras, camisas alusivas a Navidad, pasan una cenita tranquila, todo en orden, seguramente él va a crecer teniendo en consideración que las Navidades o estas fechas son para convivir en familia, que de verdad hay amor, hay paz y todo el rollo. Pero sí, en Navidad, ya a las 6 de la tarde, ya se está azul de borracho, se anda con la pistola, con el machete. O sea, ¿cuáles son esos mensajes que vamos estableciendo en los niños y que ellos van a normalizar y que van a imitar más adelante? Y es por eso que muchas veces no entendemos que realmente lo que está pasando es el producto de lo que anteriormente hicieron nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Y es que, por ejemplo, con lo que mencionaba Johnny, o sea, siguiendo como la línea, es lo que hemos educado, lo que estamos viendo ahora, todos los índices, los altos números en violencia contra las mujeres, es algo que viene desde mucho antes. O sea, no es algo que nosotros nos estemos sacando de la manga ahora, por ejemplo, en el año 2023, porque muchas veces escuchamos eso, es que la juventud de ahora ya no aguanta nada, o sea, ya no es lo mismo, y ahora siempre es como que se agarran un poquito que de las leyes y de todo esto. Siempre vamos a escuchar que la sociedad critica los cambios que se hacen, por ejemplo, en la legislación para beneficio, ¿no? de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho o se nos ha metido en la cabeza, se nos ha educado de que las mujeres somos inferiores a los hombres, o sea, que no tendríamos que tener condiciones igualitarias. Entonces, creo que una de las acciones principales que deberíamos hacer, y no necesariamente tenemos que irnos a querer estar pues en un cargo público, por decirlo así, porque yo sí he escuchado de muchas personas que dicen, pero ¿qué podemos hacer nosotros si somos simples humanos mortales que no tenemos el poder? Y realmente hay un poco de cierto, digamos, en esa cuestión ahí, de que no tenemos el poder, digamos, para tomar ciertas decisiones
decisiones a nivel nacional en temas de leyes, por decirlo así. Pero sí podemos hacer algo, de que lo podemos hacer. Y como dicen, de granito en granito, el buche del gallo se va llenando. Entonces podemos ir agregando poquito a poquito. Entonces, una de las acciones principales es poder cambiar el tipo de educación que le estamos dando a los niños. O sea, desde ahí podemos empezar a hacer un gran cambio. Tristemente, Guatemala se caracteriza por seguir educando a las nuevas generaciones de manera sistemática, como mencionaba Johnny. O sea, bueno, si a mí me educaron a leñazos, a cinchazos y todo, yo voy a hacer lo mismo. Es como no se ha tenido esa oportunidad, digamos, de cambiar el chip, pero lo podemos hacer. O sea, si hay padres que nos están escuchando, que ya tienen hijos, o si hay personas que dicen, yo quiero ser padre, o sea, yo quiero tener familia, o qué sé yo, tíos que nos escuchan, ¿por qué no empezar y cambiar, botar esos chips de estereotipos, de roles de género que con eso nos educan o que nos han educado? O sea, de esa manera vamos a poder ir cambiando la mentalidad tanto de niños como de niñas, porque realmente el machismo no solo afecta a las mujeres, sino que también afecta a los hombres, o sea, porque se va reproduciendo, es un círculo que vamos poco a poco. Entonces, lo principal, creo yo, es cambiar el método de educación. O sea, no sigamos educando a las niñas, ay, es que tú tenés que aprender a cocinar porque te tenés que casar. No, o sea, si querés aprender a cocinar, aprende a cocinar para que en un futuro tú te cocines a ti o cocines a tus amigos, a los que tú querás, pero que no sea una obligación. Que no sea una obligación, sino que sea como algo de, bueno, vas a ser un adulto funcional y tenés que aprender a hacer ciertas cosas para poder sobrevivir también. Y que lo mismo sea con los niños. O sea, bueno, no simplemente te dicen, ay, es que no tenés que llorar porque eso no es de hombres. O sea, no, para eso somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos corazones. Se da su madrazo, se da su cuentazo, que llore, porque es un ser humano que tiene que sacar esos sentimientos. Sí. O sea, vayamos botando esos estereotipos, vayamos botando todo eso malo que nos han venido inculcando desde la educación. O sea, sí, muy cierto, a nosotros nos lo dieron, a ustedes como padres les educaron de esa manera, pero ¿por qué no cambiar absolutamente todo el chip y así vamos a poder crear agentes de cambio, digamos, para nuestra sociedad en general? Porque pues todas las personas, todos los niños van a llegar, son el presente y son el futuro de nuestro país. Entonces, obviamente, si queremos que nuestro país cambie en temas de violencia y de otras problemáticas que se dan, tenemos que empezar desde el hogar y desde cómo educamos también. Y lo que mencionaba Mari, por ejemplo, con el tema de que a veces le dicen a los niños que no lloren y crecen así como evitando ciertos sentimientos o ciertas emociones. Cuando crecen, el problema es de que se transforma, o sea, ya se transforma en cosas como agresión, se ponen pues reprimidos, hay muchas heridas que no sanan, entonces se justifican, por ejemplo, sus acciones o su forma de ser, con su indiferencia o su frialdad o lo que sea, cuando es que es bien feo porque siempre están como el papá y mamá, y la mamá siempre es muy alcahueta y el papá muy estricto, entonces no encontramos como ese equilibrio en donde también la mamá pueda venir y corregir al hijo o sea, con el carácter, sino que a veces también se deja pasar y entonces no hay un balance. Uno como hijo no encuentra el balance porque encontrás dos personalidades bien diferentes en tus papás y ambos te hieren y ambos te lastiman, cuando lo ideal es que, digamos, como que los hijos, tanto niños como niñas, vayan creciendo y que los papás sean los que tengan las herramientas y la información para abordar todos los tipos de problemas, porque el hijo va a ir encontrando diferentes dificultades en su vida, que de repente en la escuela le hacen bullying, que se burlan de él por algo, y a veces es como que ni siquiera los papás saben cómo abordar esto, y por eso es importante la educación, y más la educación integral en sexualidad, no solo que la reciban los hijos en las escuelas, sino que ya anteriormente los padres hayan recibido educación sexual para poder abordar temas de prevención de violencia, que es el del tema que estamos hablando ahorita, que las niñas puedan identificar cuando se están violentando sus derechos, cuando se están incomodando por ciertos tratos, identificar ciertas frases o ciertas palabras que puede que les digan otras personas con malas intenciones y poder hablarlo. Pero es un trabajo bilateral, es un trabajo de hijo y papá y mamá. Entonces, en Guatemala esa es la parte complicada porque no tenemos una familia
siempre como que todos tenemos familias disfuncionales y siempre crecemos sobrellevando esa situación, y cuando ya llegamos a la edad de adultos decimos yo quiero cambiar la historia y pum, lo volvés a repetir ya diferente, ya ni siquiera es como fueron contigo tus papás, sino que ahora lo haces y lo repetís de otras formas, porque seguimos sin tener las herramientas y seguimos sin tener la educación, pero al final lo importante es eso, reconocer la importancia de la educación integral en sexualidad para la prevención de violencia contra la mujer, y que los niños y niñas puedan crecer en ambientes sanos y seguros, y no normalizando lo que está pasando en el país, la verdad. Sí, yo creo que algo importante, y con eso vamos a ir cerrando, es no normalizar, no hacer de cuenta que todo está bien. O sea, no está bien. Lo que está pasando en nuestro país no está bien, nunca ha estado bien, históricamente no hemos estado bien. Este es un país que fue fundado básicamente por la violencia sexual. Somos el producto de la violencia sexual, de esa invasión española hacia los pueblos originarios. Entonces, nunca las mujeres tristemente han tenido la oportunidad de desarrollarse hasta hoy en día, que ya existen ciertos avances, pero las condiciones deben de mejorar aún más para que un día podamos decir, sí, hoy sí tenemos de verdad igualdad y justicia, que es algo que se persigue. Y sobre todo el tema de violencia, que todos quisiéramos vivir en países alejados de la violencia. Todos dicen, ok, todos quisiéramos vivir como en muchos de los países de Europa, que los índices de violencia son los más bajos del mundo. Países como Finlandia, Noruega, países como Países Bajos, donde están cerrando las cárceles y ya ni hay, porque no hay violencia. Y uno dice, pero ¿cómo es que llegaron a ese punto? Simplemente con educación, diciéndole a los niños desde temprana edad, todos y todas merecemos respeto, todos y todas somos iguales. Así de simple, pero en este contexto, tristemente, no se enseña esto. Se enseña que el hombre vale más que la mujer, y siempre, y media vez estemos repitiendo este patrón, la situación no va a cambiar. Así que esperamos pues que así que en esta efeméride puedan compartir los mensajes, sigan a Taunshil, desde ahí pueden compartir también las campañas que vamos a estar subiendo, y también sumarse a ser parte de este cambio social, aplicándolo a la vida, ¿no? Diciendo, ok, ya es momento de agarrar onda y poder hacer una transformación para que las siguientes generaciones pues puedan notar esos cambios que tanto nosotros anhelamos hoy día. Así que con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el mes de noviembre, y de aquí nos vemos hasta la primera semana de diciembre. Así que mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto fue Código Cero, sin misterios.